Bienvenidos a Designaholic. Esta es la comunidad que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de momentos, objetos y sus protagonistas. Bienvenidos. Pablo Landa es un antropólogo especializado en el área social y cultural, con un enfoque en los significados de los objetos en el presente. Su familia de arquitectos ha influido en su interés por la arquitectura y el diseño, aunque no estudió formalmente estas disciplinas. Actualmente es director del Museo Experimental El Eco en la Ciudad de México. En el episodio de hoy, Jorge Diego y Pablo se encuentran en el Museo Experimental El Eco, donde conversan sobre el recorrido de Pablo hacia su papel como director del museo. Al igual, Pablo comparte cómo su formación en antropología social y cultural, junto con la influencia de su familia de arquitectos, han moldeado su camino, llevándolo a explorar la intersección entre estas disciplinas en su trabajo actual. Bienvenidos a un episodio más de Designaholic, un episodio muy especial porque estamos grabando no en un salón de clases, sino en un museo, un espacio, una de esas joyas escondidas de la Ciudad de México o joyas que merecen mayor visibilidad, y estoy seguro que a partir de la entrada de nuestro invitado de hoy a este museo, eso va a cambiar. Bienvenido Pablo Landa a Designaholic. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes. Dije mucho, pero dije nada al mismo tiempo. Estamos en el Museo Experimental El Eco. Así es. Diseñado por Matías Geritz. Así es, en los años 50 del siglo pasado. ¿Y tú recientemente te incorporaste como director del museo? En febrero de 2024 entré como director. Entonces, pues lleva casi un año. Excelente. Y Pablo, ¿cómo es que llegas a la curaduría y llegas a la investigación de diseño y arquitectura? Digo, al final del día sabemos que vienes de una familia, ya estuvo aquí Agustín en el podcast en una temporada pasada. Creo que para mí siempre ha sido como muy interesante, y le preguntaba mucho a Agustín en nuestra plática, ¿no? De que cómo fue crecer con tu papá, Agustín Landa, arquitecto, esos viajes, esas conversaciones. Pues es un poco, no hablamos de otra cosa más que de arquitectura, ¿no? Y así nos tocó, ¿no? Pero igual mi abuelo, también Agustín Landa, también arquitecto, y aquí en la Ciudad de México era increíble circular con él por las calles porque iba diciendo, ese edificio, yo me acuerdo cuando lo construyeron y lo diseñó no sé quién. Y así ibas como, todas las referencias de la ciudad era quién había diseñado qué, ¿no? Entonces pues, siempre fue así. ¿Y te contaba las historias detrás de los edificios, lo que no platica, sí, lo claro. que no se platica? Claro, siempre los chismes detrás y quién estaba y quién participó y cómo fue. Entonces, o sea, vivimos en ese ambiente siempre. Los viajes familiares siempre eran de arquitectura. Mi mamá no arquitecta, pero en algunos momentos ya, cuando estábamos grandes, Agustín y yo estábamos comiendo ahí los cuatro, mi mamá decía, ya dejen de hablar de arquitectura, ¿por qué no cambian de tema? Entonces, bueno, pues un poco la obsesión familiar. Y yo, pues soy antropólogo de formación, o sea, yo nunca he estudiado arquitectura ni diseño. ¿Cómo decidiste estudiar antropología? Pues nada, empecé a leer y me interesó y dije, esto es lo que tengo que hacer. Y en realidad sigo haciendo antropología, ¿no? O sea, lo que hago en temas de arquitectura y diseño es la antropología de la arquitectura y el diseño. Y ese momento de escoger antropología, ¿cómo fue esa conversación con tu familia? No, bueno, estaban felices todos. Bueno, mi papá sobre todo le encantaba la idea de que estudiara yo antropología. Estuve a punto de estudiar historia, a punto de estudiar lingüística y de pronto ya llegué a la literatura, llegué a la antropología y dije, aquí me quedo. ¿Dónde lo estudiaste? La carrera en Yale. Ok. Y después ya me seguí con el doctorado, siempre en antropología. Y aunque tú estuvieras, digo, creo que el término antropología, antropólogo, no es algo desconocido, perdón. No es algo desconocido, ¿no? Tenemos un gran museo de antropología, pues México está lleno de estos temas, sobre todo prehispánicos. Pero no solamente es eso. Sí, no, o sea, eso, digamos, es arqueología, que se puede considerar una rama de la antropología, ¿no? Yo lo que hago es antropología social o cultural. Exacto. ¿No? Que es ver los significados culturales de las cosas en el mundo presente, ¿no? Entonces, a la hora de pensar en la antropología de la arquitectura o del diseño, pues es cómo se usan los objetos, ¿no? ¿Por qué son así?
cómo funcionan de distintas maneras en distintos contextos, cuál es su historia social y sus transformaciones a partir de los procesos de ser usados o ser habitados. Que esa es una de las cosas que siempre platico con mis alumnos, ¿no? Cuando dicen, o sea, cuando alguien cuestiona la importancia de los objetos y la importancia de lo que hace un diseñador, yo siempre les digo, pues es que ¿cómo crees que hemos aprendido de las culturas antiguas? A través de los objetos que usaban. Y hay un tema, recientemente platicando con Leo Mars, no sé si ya platicaron con él en este podcast, pero... Sí, ya me lo eché. Hablábamos de qué implica ahora el Museo Experimental El Eco como un museo que es de arte, de arquitectura y de diseño. Entonces hablábamos específicamente del diseño. Me decía, es que a mí el diseño me interesa no como un objeto de colección, sino como una evidencia del pasado. Exacto. Y esa definición me pareció increíble, ¿no? Cómo se convierte el diseño no en una pieza única, como una obra de arte, no como algo que tiene esta aura de su creador necesariamente, sino como algo que nos habla de cómo se actuaba, se pensaba, se habitaba el espacio, funcionaban las interacciones en la gente, mediadas por los objetos en otro momento histórico. Claro. El diseño es un reflejo del tiempo en el que vivimos, decía Charles Sims, ¿no? Y justo también no se me quita nunca la gorra de maestro, ¿no? Y siempre que les digo a los alumnos que piensen, lo que estamos haciendo está hablando de lo que está pasando hoy en día, está hablando de nuestro contexto y no tiene que ser una carga conceptual, simplemente es la tecnología que usaste, el proceso que usaste, ¿no? Entonces, también ahí hay como conversaciones súper ricas. Y en un proceso de colección implica extraerlo de ese contexto para convertirlo en una evidencia de ese contexto, ¿no? Cuando se presenta un objeto en un museo, muchas veces pensamos en los museos de diseño como aquí hay una serie de creadores, ¿no? Un catálogo de creadores que hicieron todos una silla, ¿no? Pero se vuelve un poco más interesante cuando piensas el objeto como algo que convive con un contexto, con unos procesos, con unas personas y lo extraes para entender ese contexto, ¿no? Entonces creo que, bueno, ahí hay algunas preguntas interesantes que hablar de qué implica un museo de diseño y por qué, ¿no? Pero regresando a tu formación antropológica, que de nuevo quería como romper con esos sesgos que luego tenemos en automático con ciertos términos. Después de estudiar en Yale, ¿cuál es tu siguiente paso o cómo de una educación general en antropología, cómo fuiste tú como definiendo esos siguientes pasos y ese camino? O sea, haciendo el doctorado en antropología, todavía no estaba definido que iba yo a trabajar en arquitectura necesariamente, ¿no? ¿De qué fue tu tesis? Mi tesis fue sobre el Mario Pani y la unidad habitacional Santa Fe. Pero es un poco lo que sucedió. Estaba yo de vacaciones o de visita en la Ciudad de México y me comenta un tío que el archivo de Mario Pani lo tiene la hija, ¿no? Y entonces a mí me llama la atención, le hablo a la hija, dijo, le digo, ¿puedo ir a verlo? Y entré a su casa, me empezó a sacar, abrir sus closets y sacar fotos y sacar recortes de periódicos y yo dije, no, pues aquí me quedo, ¿no? O sea, y un poco el proceso fue, me hice muy amigo de ella, Margarita Pani, y empecé a como consultar lo que tenía y en ese proceso encontré la unidad Santa Fe, que era, o sea, se habría hablado mucho del Centro Urbano Presidente Alemán, del Juárez, de Tlatelolco, pero en el archivo había evidencia de que Santa Fe era la otra gran unidad de Pani, que se había un poco perdido en la historia. Entonces fui y dije, pues esto está increíble, aquí voy a venirme a estudiar acá, ¿no? Y como antropólogo mi trabajo fue, pues no solo ver los materiales de archivo, sino irme a vivir a la unidad de Santa Fe. Viví ahí año y medio para entender, pues, qué había pasado en ese lugar desde que se inauguró en 1957 y cómo habían sido las trayectorias de vida de las personas que crecieron ahí a partir de este proyecto arquitectónico, pero también de política pública que hizo Mario Pani. Sí, y también, pues al final ha habido mucha crítica. No sé qué está pasando aquí. Que esto ahorita sí, voy a... Ahora se hubo muy con un desmadrillo. Aplaudo. Que también ha habido mucha como
crítica y se ha repensado mucho estos ideales modernistas de estas unidades multifamiliares. Está muy documentado como los fracasos en Europa, los fracasos en Estados Unidos. ¿Tú crees que en México también fracasaron? Creo que ni fracasaron allá ni fracasaron acá. Creo que eso es, o sea, ese fue el debate uno de los debates a los que entré con mi proyecto de investigación. Pero parte de lo que sucede es que cuando termina, digamos, el periodo moderno, cambia la estructura económica y política, pues de pronto las evidencias del movimiento moderno son la víctima principal, ¿no? O el blanco principal para decir ese periodo fracasó, ¿no? Y en todos lados se hacen como grandes, pues digamos, proyectos de investigación o imágenes, ¿no? Está esta imagen muy famosa de este conjunto habitacional en Estados Unidos, en San Luis, Missouri, que están demoliendo, ¿no? Y que lo presentan como esto fracasó y lo tuvieron que demoler. O como los projects en Nueva York, que generaron una serie de temas sociales muy bien documentados a través del rap y hip hop. Sí, pero ahí la pregunta es si los conjuntos los generaron. Okay. ¿No? Si estos problemas son consecuencia de la arquitectura, de una política de vivienda, o si son resultado del racismo estructural, la pobreza generalizada y la falta de oportunidades y servicios públicos. Creo que es muy fácil voltear la cara a todo eso y decir el problema es la arquitectura, ¿no? Me encanta. El problema son estos grandes conjuntos. Claro. ¿No? Igual, o sea, muchos de estos conjuntos de vivienda pública en Estados Unidos, pues ahora es donde quieren vivir los hipsters, ¿no? Porque están muy bien ubicados, porque no sé qué, porque están bien construidos, porque llevan 80 años y ahí siguen, ¿no? Entonces, digamos que ahí el tema es evaluar a la arquitectura como un agente o como parte de una cosa mucho más compleja en la que intervienen pues muchísimas otras cosas. Y ahí hay una diferencia clave, ¿no? En muchos países la vivienda social o vivienda pública se le asigna a quien no tiene acceso a vivienda de otra manera. Sí. México, o a quien quieres desplazar. O a quien quieres desplazar, ¿no? Entonces, en París, que todos estos problemas que hay en las periferias de París son las personas expulsadas del centro de París, los migrantes recién llegados a la ciudad, gente que no tiene acceso a otras oportunidades laborales, ¿no? Y culpan a la arquitectura, ¿no? Claro. En vez de culpar a la pobreza y los obstáculos que hay para superarla en un sistema político y económico. En México es muy diferente la historia. O sea, sí, es muy fácil trasladar lo que ha pasado allá, lo que ha pasado acá. Y las necesidades, porque es muy diferente reconstruir una Europa después en la posguerra y una necesidad bárbara de vivienda económica, escasez de materiales, o lo que hablábamos en Estados Unidos, que también hubo mucho como el tema de desplazar, reacomodar. Todos los planes de Urban Renewal, que lo que se trataron fue de acabar con barrios funcionales y expulsar a la gente. El demonio de Robert Moses, ¿no? Bueno, ahorita hablamos de Robert Moses, pero en México la vivienda pública se asignó a asalariados, ¿no? O sea, la vivienda, el centro urbano Presidente Alemán es para burócratas. La unidad modelo del mismo año es para maestros, ¿no? Entonces hay digamos que son una nueva clase emergente, clase trabajadora, clase de burócratas originalmente de bajo nivel, y lo que hace la vivienda, junto con todos los otros servicios públicos que incluyen estos conjuntos, es impulsarlos a la clase media. Claro. Entonces era un proyecto de nación en ese momento. Exacto. ¿No? Entonces estos conjuntos habitacionales, independientemente de su arquitectura, porque forman parte de una política social bastante sistemática y ambiciosa, lo que hacen son una pequeña fábrica de clase media. Claro. ¿No? Y entonces, un poco lo que yo quería mostrar, lo que yo acabé mostrando en mi tesis, mi trabajo de la Unidad Santa Fe, fue cómo fueron los privilegiados los que vivieron ahí, y estos conjuntos pues les dieron un papel en la historia del país y aceleraron su avance socioeconómico
de manera muy considerable, ¿no? De hecho, si dices cuál es el problema de esos conjuntos, el principal es que no hubo más. Ok. Sí, no, inclusive yo recuerdo estar leyendo, creo que fue Van Buren, que los depas o sea, en el conjunto en Tlatelolco ya te lo podían hasta prevender con todo amueblado con muebles de Van Buren, ¿no? O sea, también muy clase media, muy como dar ese siguiente paso en la sociedad. Y va de la mano el diseño y la arquitectura. También está poco documentado, pero en mi becario alemán había muebles de Clara Porcet. Sí. O sea, bueno, no se sabe qué tanto había, porque no se han ubicado, ¿no? Pero hay muchas fotografías y están los prototipos que diseñó, ¿no? Entonces, en otra, no sé, Pani hizo una unidad pequeña que se llama Unidad Experimental Mario Moreno Cantinflas, porque la pagó Cantinflas. Y esas sí están documentados los interiores de las casitas con todos los muebles. Claro. Y eran muy pequeñas y había unos muebles que se desdoblaban, hasta de cuenta un poco como lo que aparece en Instagram, que nos presumen que hacen los suecos, ¿no? Que se dobla esto y es una cama y luego es un no sé qué. Tenían ese tipo de mobiliario, ¿no? ¿Y tu experiencia personal viviendo ahí por más de un año? O sea, ya quitamos el tema de investigación y de historia. ¿Tu experiencia personal viviendo ahí cómo fue? Pues o sea, el trabajo de campo etnográfico es increíble, porque es un poco entender, o sea, es un poco una exageración lo que voy a decir, pero es buscar entender el mundo desde el punto de vista de alguien más. Claro. ¿No? Y empiezan a pasar cosas que de pronto como que te dicen, ay, caray, estoy en otro mundo y también soy parte de este mundo. O ya estuve aquí suficiente tiempo y formé las relaciones y los hábitos y las prácticas diarias que ya estoy también habitando este otro espacio, ¿no? Me pasó, regreso a Estados Unidos ya habiendo terminado la fase de investigación de campo, a escribir la tesis, a empezar a procesar la información. Y un día de pronto me viene a la mente una canción de Rodrigo, ¿Sí? de Rodrigo González. Que falleció en el terremoto del 85, ¿no? El sacerdote rupestre en el Templo del Rock. Que nunca me había gustado, ¿no? Pero de pronto oigo una canción y dije, bueno, así se siente la Unidad de Santa Fe. Okay. ¿No? Y como que un sentimiento muy de pronto de golpe de, ay, cara, ya no estoy ahí, pero sí, y yo nunca había oído esa canción en la Unidad de Santa Fe. Todavía en esa época se usaba Facebook, la subo a Facebook, inmediatamente toda la gente de la Unidad de Santa Fe se pone a comentar, ¿no? O sea, como que, y fue como una confirmación de un sentimiento compartido con una canción que evoca otra época, ¿no? Para cierta generación en cierto momento, que de pronto dices, ay, caray, lo pude sentir yo también. Claro. ¿No? Entonces, bueno, es un poco ese proceso de buscar el punto de vista de los demás y tratar de entender. Claro, e insertarte en un periodo, ¿no? A mí me pasó, yo pasé 2 noches en la unidad de Marsella de Le Corbusier. Ok. Y sí, o sea, de repente, pues puedes hasta perder noción de dónde estás, en qué momento estás, sobre todo si están, ahí al menos en la parte donde yo estuve, pues muy bien conservado, muy padre la experiencia, para mí, para mi esposa no tanto. Y no me imagino tú estando ahí tanto tiempo, ya generando rutinas y dinámicas. Sí, o sea, es increíble el proceso y puede ser también muy desconcertante, porque, o sea, yo estaba viviendo en la Unidad Santa Fe, pero iba 1 o 2 veces a la semana a casa de Margarita Pani a ver el archivo. También hice trabajo de campo ahí con ella y sus relaciones. ¿No hay una parte del archivo en el TEC? ¿O el TEC tiene un archivo de Mario Pani? Así fue, eso es parte de ese proceso. Ok. Pero te digo que es muy desconcertante porque circulaba yo de la Unidad Santa Fe a esta casa en las lomas de la hija de Mario Pani y eran como 2 mundos, o sea, estábamos a 3 kilómetros de distancia, pero eran como mundos completamente aparte. Claro. ¿No? Y como antropólogo tienes que estar negociando el cómo habitas espacios tan distintos y en ambos pues operas como tú, ¿no? Pero bueno, para contarte lo que pasó con el archivo, yo acabé no había acabado mi tesis y
Ella quería que el archivo llegara a una universidad. Junto con mi papá empezamos a gestionar a ver a quién le interesaría recibirlo. Vimos con montones de universidades, no lográbamos como las condiciones que ella quería para la preservación, digitalización, difusión del archivo. Ella llevaba haciéndolo desde que murió Mario Pani. Y eventualmente, a partir de mucha insistencia y mucha necesidad de mi papá y de sus alumnos, que se le reconoce por esas características. Exactamente, pues convenció al TEC, ¿no? Y también pues, los estudiantes de la Cátedra Blanca, de todos los estudiantes en el TEC participaron en este proceso de poner en valor el material que había en el archivo. Hicieron primero una exposición de maquetas que se presentó en Arte AC. Todos los grupos del taller vertical que coordinaban participaron. Entonces, bueno, había como una gran conversación sobre Mario Pani que empezó a ocurrir en el TEC. Y en ese contexto, el rector dice, bueno, nos traemos el archivo para acá. Uh-huh. Y pues fue increíble porque pues ya, digamos, ella lo había guardado durante 30 años o no sé cuánto, y de pronto ahora ya era, o sea, y ella había dado acceso, había gestionado un poco la memoria de su papá, pero de pronto ya era momento de que llegara a una institución para que continuara ese proceso. Y se preservara, ¿no? Porque también eso es un relajo. Hicimos una ceremonia muy padre en la sala mayor de rectoría, en la que estuvo ella, en la que hablé yo un poco de qué trataba el archivo, que llevaba ya trabajándolo varios años. Y poco después me hablan de Marco y me dicen, oye, supimos que llegó esto a Monterrey, ¿por qué no hacemos una exposición? Y entonces, pues, hicimos una gran exposición de Mario Pani que se inauguró en 2014, usando muchos de los materiales del archivo. También la UNAM tiene otros materiales de Mario Pani que también usamos, que Pani donó en vida, que también incorporamos a la exposición. Y mucho de la exposición era esta perspectiva antropológica. Entonces, hicimos entrevistas con habitantes de muchos de los conjuntos habitacionales, presentamos fotografías de distintos fotógrafos contemporáneos de contextos, espacios diseñados por Pani. Y pues nada, fue una gran expo. Fue un gran momento de repensar a Mario Pani, ¿no? Y curiosamente en Monterrey, ¿no? Uh-huh. Donde no hay o hay muy poca obra de Mario Pani. Por ahí hay un cómic que hice de eso, para responder esa pregunta. Sí. Sí, porque se inaugura la exposición y lo primero que me pregunta la prensa es, oye, ¿por qué no está el condominio acero en la exposición? Uh-huh. Y yo, pues porque ahí está afuera, váyanlo a ver, ¿no? Entonces ya empezamos a hacer recorridos del condominio acero. Pero bueno, en realidad quedó fuera porque hay muy pocas evidencias en el archivo de Pani. Uh-huh. O sea, había como 3 fotografías y eso era todo lo que había, ¿no? Y entonces, bueno, habiendo tanto del otro material, pues ya no llegó el condominio acero a la conversación. Pero bueno, en Monterrey está el condominio acero que hace Pani junto con Salvador Ortega, que fue su socio durante muchos años. Mi papá tuvo una oficina. Ramón, qué increíble. Y Ramón Lamadrid, que era, pues, digamos, el arquitecto local en Monterrey, que fue el que ejecutó el proyecto. Y que se convirtió en un, según las historias que he escuchado, de como despachos de diseñadores, tenían ahí sus agencias de publicidad, tenían ahí sus oficinas, sí, ¿no? Realmente es como que se vivía esa vibra moderna a través del edificio de Pani. Es un edificio increíble y muy complejo, no solo en su arquitectura, sino en su significado para la ciudad, ¿no? Porque imagínate que pues, conocemos las plazas centrales, los centros históricos de las ciudades mexicanas, que tienen siempre las sedes del poder, ¿no? Uh-huh. Entonces está la catedral y está aquí en la Ciudad de México la catedral, el Palacio Nacional, el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, y este patrón se repite en todos lados. En Monterrey, la Plaza Zaragoza, como centro de la ciudad, durante muchos años había sido desplazada por la industria, ¿no? O sea, había empezado a desarrollarse la ciudad en torno a fundidora, a cervecería, a la vidriera, como centros de poder, ¿no? Entonces, las colonias obreras, los servicios públicos estaban alrededor de las fábricas y todo convergía en las fábricas
un poco como en otras ciudades de México ocurre con la Plaza Central, ¿no? La Plaza de Armas, el Zócalo. Y de pronto la fundidora, como uno de los principales poderes de Monterrey, decide que no basta con ser centro en la fundidora, que también quieren conquistar el centro histórico. Y entonces promueven la construcción del condominio Acero a través de una de sus filiales, con participación de el acero que producían, el concreto que hacían con la escoria del concreto, y pues lo plantan junto al Palacio Municipal, y los arquitectos los tienes al Palacio Municipal, la base del condominio Acero es del mismo tamaño, y luego se desplanta una torre gigantesca que ve para abajo a todo lo demás, ¿no? Sí. Está del otro lado de la catedral, pero pues es mucho más imponente que la catedral en su escala, ¿no? y en la manera en la que domina el espacio. Y mucho antes que el proyecto de la Macroplaza, que trajo otras torres al centro. No me imagino cuando recién se inauguró cómo se veía esa gran torre. Hay un documento en el archivo histórico de Fundidora que muestra la altura de los distintos altos hornos de la ciudad, de la fundidora y de otras industrias, y luego el condominio Acero, para demostrar que es más alto que las industrias, sí. ¿no? Que se convierte como en este punto focal en el paisaje urbano. Y en su parte superior estaba la suite presidencial, ¿no? Un departamento para recibir a los grandes invitados de Fundidora, que eran los grandes invitados de la ciudad, y pues podían ver desde ahí toda la ciudad. Imagínate la vista desde el penthouse del condominio Acero cuando se inaugura, pues dominas la totalidad de Monterrey desde ahí, ¿no? Y es Fundidora la que está dando eso. Claro. Y bueno, Pani tuvo una relación cercana con Fundidora a lo largo de toda su carrera, en parte por su amistad con la familia Prieto. Pani tocaba el cello también, entonces tocaba con los Prieto y hacían grandes cenas en su casa en las que tocaban en un cuarteto. Y la revista de arquitectura que publicó Pani a lo largo de muchos años, su principal anunciante fue Fundidora. Entonces muchas veces la imagen de contraportada es una imagen de Eugenio Espino Barros de Fundidora diciendo Fundidora Monterrey haciendo acero para México. Entonces bueno, Pani tuvo mucha relación con la Fundidora y de ahí la invitación a hacer el condominio Acero. Entonces haces una tesis que se convierte en llevar el archivo, o detona que el archivo se preserve en el TEC, que detona una exposición en Museo Marco y que sigue detonando esto en tu carrera. Y que me empieza a abrir como un camino para dedicarme a hacer curaduría de estos temas, ¿no? De arquitectura. Que hasta se siente como muy orgánico y natural que eventualmente ibas a terminar en eso, ¿no? Sí, y la de Pani, como tenía esta dimensión, digamos, antropológica, de entender las obras desde una perspectiva social y cultural, por eso me invitan 2 años después a hacer el pabellón de México en la Bienal de Venecia, en la Bienal de Arquitectura de Venecia. Que un poco lo que estaba planteado ese año era como desde el planteamiento de Aravena, que era el curador general de la muestra, era pues las dimensiones sociales de la arquitectura. Entonces esta exposición de Pani como que marcaba la dirección para seguir trabajando en ese tema. Y entonces pues ya lo de Venecia no fue sobre Pani, pero fue sobre una perspectiva social de la arquitectura mexicana. Claro. Y tu carrera como, o sea, terminando un doctorado, bueno, los doctorados sé que toman muchísimo tiempo, entonces como que me pierdo un poco en esa línea. ¿Cuál es tu primer paso o qué sigue después de estos estudios que el doctorado me comentabas que lo hiciste en Princeton? En Princeton, ¿no? Sí. O sea, todo el proceso de Pani fue durante el doctorado. Terminé el doctorado y hice el proyecto de Venecia, que a ese pues era una panorámica de la arquitectura social y participativa en México. Entonces era un proyecto muy ambicioso de mostrar muchas cosas que no habían llamado la atención de los historiadores o críticos de la arquitectura porque no se materializaban en algo
que les interesara estéticamente o, Claro. que entrara en los cánones de qué es lo que entendemos como arquitectura. No, en los procesos sociales y participativos, muchas veces el producto es mucho menos importante que el proceso, ¿no? Entonces, pues es muy difícil de narrar como arquitectura en un sentido tradicional, ¿no? Entonces, el tema fue como redescubrir esos procesos, mostrarlos y generar otros procesos, ¿no? Y quitar de alguna manera esta figura tan imponente o sea, bueno, no quitarla, pero pues no se trata de la figura, no se trata de el espacio inclusive, se trata de, como tú dices, pues esa perspectiva antropológica de qué significa para la gente, para la sociedad en ese momento, qué comunica, qué estaba pasando, ¿no? Y se quita el autor único, ¿no? O sea, una cosa que empezó a pasar es que de pronto un colectivo feminista argentino busca y le da un reconocimiento al pabellón porque era el más incluyente de mujeres en la Bienal de Venecia 2016. Y pues no fue algo planeado, pero se vuelve muy interesante cuando desplazas al autor como autor de un objeto y hablas de los procesos. Pues ahí están las mujeres muchas veces históricamente. Claro. Entonces, pues de pronto se empezaron a visibilizar muchas cosas de ese tipo. Y también se conocieron distintas generaciones. Porque hay personajes como Valeria Prieto, por ejemplo, que tienen, no nos va a decir su edad, pero lleva muchos años de trayectoria trabajando en temas de arquitectura vernácula. Y estaba pues los equipos que surgieron del autogobierno de la UNAM, ¿no? Que ya también pues, son una generación mayor, ¿no? Estaba el taller de vivienda de la UAM, que también tiene años y años trabajando. Y de pronto pues había chavos que estaban empezando a hacer cosas en Oaxaca y en Tijuana, y esto fue una oportunidad para que se conocieran y se activaran nuevos procesos de colaboración. Claro. ¿No? Entonces, con muchos de esos procesos me seguí trabajando. O sea, como que me abrieron también hay un panorama de empezar a no solo exhibir los procesos, sino darle seguimiento. ¿No? Tú y yo entramos en contacto, digo, de nuevo, pues conozco, tengo más tiempo de conocer a Agustín. En algún momento, cuando estaba en el TEC, pues obviamente tu papá ahí era una figura imposible de no conocer. Y yo entro en contacto contigo cuando estoy con este proyecto de Galeana, ¿no? De un municipio muy castigado en el estado de Nuevo León. Traigo este proyecto con artesanos y al momento de hacer una exposición ahí en Monterrey, quería incorporar pues un programa paralelo que expandiera la conversación. Y yo ya seguía la cuenta Arquitectura Popular del Noreste, no sabía que era tuya. A la hora que te empiezo a contactar y te empiezo a buscar a la cuenta, me doy cuenta que eres tú. Y me llama mucho la atención cómo llegas, o sea, venimos de hablar de Mario Pani, cómo de ahí decides hacer un proyecto sobre la arquitectura popular del noreste. Pues es un poco la perspectiva social de la arquitectura, ¿no? En la que, pues sí, Mario Pani es muy interesante, pero por todas las transformaciones sociales, económicas, políticas y procesos que van de la mano de su obra, ¿no? Y en este caso de Venecia, empecé a conocer a gente que estaba trabajando en el campo, en investigación y desarrollo de proyectos de arquitectura local, digamos, ¿no? Pues vernácula es un tema, vamos a hacer un episodio para discutir ese término. Y en particular, ahorita mencioné a Valeria Prieto, empecé a platicar mucho con ella y empecé a documentar su trayectoria como alguien que trabajó en programas de vivienda para el campo que consideraban las tipologías existentes y hacían adecuaciones a partir de la lógica local. Entonces empecé a visitarla, a ver su archivo, a grabarla. Tengo ahí horas y horas de entrevistas con ella que todavía no acabamos de procesar. Pero bueno, esto me conduce al campo y a la arquitectura vernácula y de pronto, estando yo en Monterrey, digo, pues aquí no se ha discutido mucho este tema, ¿no? La historia del norte se narra desde sus ciudades, desde los procesos de industrialización, ya hablábamos ahorita de fundidora, y qué hay allá afuera, ¿no? Y le digo a Valeria Prieto,
no es que me empieza a interesar qué hay por allá. Dice, no hay nada, ni busques. ¿No? Está la vivienda de los Kikapú ahí en Coahuila, pero no hay nada más. Y te invito a fotógrafos, arquitectos, empezamos a salir a campo y empezamos a descubrir unas cosas realmente increíbles. Se las mostraba yo a Valeria y me decía, ay caray, Sí, pues esto yo lo había visto en la Sierra de Puebla, pero en la Sierra de Puebla ya no existe y resulta que en el sur de Nuevo León sí, ¿no? Y cómo llegaron a ese ejido en Aramberri y no sé qué. Y fue un proceso de descubrimiento y de construcción de una metodología de qué y para qué documentar, ¿no? Y cómo formar estos grupos interdisciplinarios que tomaron fotografías de distintos tipos, que generaran dibujos de distintos tipos, que hiciéramos entrevistas, notas de campo, y como para ir dándole como una lógica común a un proceso colaborativo en un territorio gigantesco, porque abarca desde Chihuahua hasta Tamaulipas, con Durango incluido. Y estuvimos como 3 años haciendo este proceso de documentación. ¿Y es un proyecto personal tuyo de que estás desarrollando? Es un proyecto que estuvo apoyado por Fototeca Nuevo León, por Conarte y por el Fondo Regional para la Cultura y las Artes que existía en esa época. Y cuando concluyó eso, pues lo hemos seguido, ¿no? Claro, pero eso es lo que tú, o sea, es una iniciativa tuya, así como ahorita mencionaba los cómics, que me encantan, tengo todos, he aprendido muchísimo. El primero que me enganchó fue el de Cancún, ¿no? La verdad es que desconocía mucho de la historia de Cancún y también conocer pues cómo estuvo involucrado tu abuelo en el trazo de las manzanas y este desarrollo, este impulso de nación, ¿no? Por también atraer el turismo, presentar una nación moderna, mucho de esa época, de los gobiernos de esa época. Y son unos cómics que, de nuevo, es una iniciativa de tuya, con tu hermano, con el despacho de Landa, y han desarrollado muchos temas, ¿no? Platica un poco de ese proyecto. Ese surgió, pues un poco, la primera intención es cómo vamos a comunicar a los clientes ciertas cosas, ¿no? Que cuando se habla entre arquitectos, pues hay como ciertos acuerdos tácitos, pero se vuelve muy exclusivo el lenguaje, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer algo que sea accesible a más gente y que comunique ideas complejas de forma sencilla, ¿no? Y bueno, a mí me encantan las novelas gráficas, me encantan los manuales, ¿no? Y como hubo un proceso ahí de aproximación sucesiva hasta que llegamos al cómic. Y ahí fue dialogando con Agustín, mi hermano, y con Mónica Suberville, su socia. Dijimos, bueno, vamos a invitar a hacer un contenido y vamos a invitar a artistas jóvenes o a ilustradores jóvenes a que colaboren con nosotros a ejecutarlos. Y pues en ese proceso hemos hecho 20, pero se fueron ampliando los temas, ¿no? Al principio, los primeros son, vamos a explicar cómo se diseña una casa y por qué. Y después pues ya empezamos a entrarle a ver las mujeres en la arquitectura y estos históricos con materiales de archivo. Sí, yo los vi, o sea, esos temas de tocar con clientes que luego son complicados, yo los vi como esta frase de, te digo Juan para que escuches Pedro, ¿no? O sea, pero además porque puede ser difícil la comunicación cuando estás hablando con una persona que no es especialista en tu disciplina. Entonces, ¿cómo construyes esos puentes? Claro. Eso me interesa también en las exposiciones. Es una conexión perfecta para ya hablar de por qué estamos hoy en día sentados en unos pupitres en medio de lo que una vez fue un restaurante diseñado por Matías Geritz. Pues tú entras... ya tenías hiciste este proyecto y estabas en el archivo del TEC, ¿no? Temas de archivos, temas de exposiciones, Bienal de Venecia. ¿En qué momento te incorporas a la UNAM y empiezas a colaborar y a desempeñarte? Inicialmente me invita el director de la Facultad de Arquitectura, Dino del Cueto, a que me haga cargo de las bibliotecas y archivos de la Facultad de Arquitectura, que pues es un mundo increíble y amplísimo. ¿El archivo de tu papá está en el de mi abuelo? El de tu abuelo. El de mi abuelo lo entregamos ahí ya cuando había salido yo de ahí. Pero hay pues montones de archivos. Está el acervo de arquitectura mexicana, que es el que tiene como fondos organizados por arquitecto, por despacho.
Está el archivo histórico de la Facultad de Arquitectura, que tiene documentos históricos desde la Academia de San Carlos en 1780 y no sé qué. Y está el archivo de Clara Porcet, el diseño industrial. Entonces, bueno, es un universo de archivos gigantescos. Y empecé como a trabajar en, digamos, la administración de ese espacio, ¿no? De esos espacios, porque son varios. Y eventualmente llegué al ECO. Y parte de lo que, de la idea del ECO es, la UNAM lo tiene, es un museo, el edificio tiene 70 años. Platiquemos un poco justo de la historia del ECO, ¿no? Que creo que también hay muchos como huequitos o cosas que suponemos y tiene una historia fascinante. O sea, el ECO hoy es un museo universitario de arte, arquitectura y diseño, ¿no? Y además de ser universitario, es experimental. Entonces, como que todas estas palabras vinculadas al museo, pues tienen que ver con su historia que contribuyen a definir su vocación actual, ¿no? Y en su origen fue un encargo que hace Daniel Montt, que era un empresario restaurantero, a Matías Geritz, que le dice: tengo un terreno allá en la colonia de San Rafael de la Ciudad de México, haz lo que quieras. Entonces Matías Geritz hace este edificio y lo inauguran en 1953 como museo experimental. Pero eso implicaba pues, muchísimas cosas, porque es el primer museo de arte moderno en el país. O sea, no existía el Museo de Arte Moderno, no existía el Tamayo, ¿no? O sea, por no decir todos los que hay ahora, ¿no? O sea, el arte en México estaba muy ligado al Estado y era el de los muralistas que hay en las sedes oficiales y en los museos, el Museo Nacional, que era exhibir la historia de México. Y Geritz un poco sospecha de todo lo que tiene que ver con oficialismo y dice: voy a hacer algo que vaya contracorriente de todo eso, en donde se pueda exhibir el arte contemporáneo del mundo, ¿no? Y entonces inaugura este espacio con en este muro de aquí atrás había un mural que se hizo a partir de un boceto de Henry Moore. Estaba la serpiente del ECO allá afuera de Matías Geritz, que estaba pensada pues como una pieza medio arquitectónica, pero para danza, ¿no? Para que hubiera un ballet a su alrededor y funcionara como escenario de eso. Tiene un bar, ¿no? Entonces también tenía esta vocación de, pues venimos a ver la obra, venimos a ver danza, venimos a ver performance, pero también pues, nos echamos una copa ahí y tenemos una conversación sobre lo que estamos viendo. Y pues bueno, había muchas otras cosas, pero quizás la más notable es el propio museo, ¿no? El edificio, que Geritz hablaba de él como una escultura habitable. Y además, cuando inaugura, publica el Manifiesto de la Arquitectura Emocional, que es de nuevo su posición antioficialista. Claro. ¿No? Él lo que está diciendo es, si los arquitectos mexicanos, Mario Pani incluido, aunque eran muy amigos, pero Pani, Villagrán y Del Moral, Yáñez, o sea, están trabajando para el Estado y están haciendo una arquitectura que ellos llaman racional, ¿no? Es una arquitectura económica, eficiente, muy abocada a su función. Yo voy a hacer una arquitectura emocional. Yo voy a hacer lo opuesto. Yo voy a hacer una arquitectura que tiene un pasillo que no sirve para nada más que para sentir el espacio, más que para la experiencia de recorrerlo. Yo voy a poner un muro en el patio, en la esquina. Y otro adentro, ¿no? Sí. El muro amarillo y el muro negro, que son un poco estos antecedentes de las torres de satélite, que no sirven para nada más que para recorrerse, observarse. De pronto este muro crees que llega al techo y ya lo recorres y te das cuenta que no. Entonces es como este proceso de ir descubriendo el espacio, de irse sorprendiendo en el espacio, ¿no? A veces muy contenido en la oscuridad, a veces muy abierto, ¿no? Y que bueno, se presta para que lo que aquí se muestra, digamos, se conecte con este edificio, ¿no? El pabellón ECO que se ha hecho aquí desde hace 15 años. ¿Seguirá ocurriendo? Seguirá ocurriendo. A mí me encanta, siempre, nunca me lo pierdo. Se va a anunciar
convocatoria y en mayo de 2024 se instalará aquí el nuevo pabellón ECO. Pero es pues un experimento para que arquitectos puedan pensar en este espacio y proponer una manera de transformarlo con cierta intencionalidad, ¿no? Entonces, bueno, lo que se muestra aquí. Pero, ¿en qué momento, nada más para terminar la línea del tiempo del espacio, sí, bueno. ¿en qué momento se hace restaurante? Porque también ahí sale una figura, ahorita que estamos sentados en estas sillas importantes, ahí también sale una pieza importante en la historia del diseño mexicano, que es la silla del ECO de Matías Geritz. Sí, de hecho, bueno, es que tenemos que platicar como 4 horas. Al momento de inaugurarse, ahorita te platicaba de lo que había, también estaba esa silla. Okay. ¿No? Y hay una muy buena investigación, porque hay algunas de las sillas originales, las preserva la hija de Daniel Montt, que pues, era el dueño del espacio, y una investigación que hizo Emiliano Godoy, que muestra cómo las fotos que vemos de la silla, con estas 4 patas, ya te lo platicará él, en realidad son unas patas comerciales, porque la intención de Geritz de que fuera un poco volada y que no resistió. Uh-huh. Entonces ya ahí en Tux hicieron todo un proceso de rediseñar la estructura de la silla para poderla hacer como aparece en los dibujos originales de Geritz. Pero bueno, digamos que es clave ese objeto porque es, digamos, la primera objeto de diseño vinculado a la historia del museo. Exacto. Y ahora estamos pues repensando esta historia y recuperando estos hilos de su historia. Y hicimos una segunda comisión que es la que se presenta en esta exposición. Hablemos de esta exposición. Bueno, creo que me queda claro que tú entrando a este museo le estás dando como, no quiero decir un giro, pero tal vez como regresándolo al centro de la vocación del espacio conectado con esta historia, ¿no? Como decías, la silla como objeto, el espacio como arquitectura y ahora pues llenarla con un programa que hable de esto. Y no sé si esto es el primero o uno de los primeros esfuerzos de justamente, para mí es muy fuerte venir y ver una exposición de diseño en el ECO, porque nunca lo había visto. Sí, y un poco, o sea, un poco esto, la idea de incorporar el diseño de forma muy decisiva a la misión del museo, tiene que ver con que nos faltan espacios para exhibir y discutir el diseño. Y nos falta incluso repensar cómo exhibimos el diseño y por qué lo exhibimos. Y cómo lo discutimos y lo criticamos, porque también pues ya medios hay muchos, pero crítica de diseño formal todavía carecemos. Y el diseño es muy raro como material para un museo, porque pues su origen, sus procesos siempre, por lo general, están vinculados a procesos comerciales, ¿no? Entonces sucede mucho que se hace un espacio para el diseño en no sé qué, y pues son los productos de alguien que te quieren vender. ¿No? O sea, no hay realmente una reflexión de qué es lo que se está presentando y por qué, ¿no? Entonces, es muy distinto. Y todas estas reflexiones, pues las tuvimos en el museo a lo largo de este año. Nuestra intención original era pensar en qué había pasado con este momento en el que surge pues, el diseño industrial como disciplina en México, que empieza en los años 50 como a definirse, ¿no? Estas sillas en las que estamos tienen 70 años, la misma edad que el museo. Las diseñó Ernesto Gómez Gallardo para las aulas de Ciudad Universitaria. Entonces la idea era tomar un modelo de silla que ya existía. Aquí en las fotografías de la exposición se puede ver cómo existen en las escuelas desde los años 20, desde los años 30 en México. Toma ese modelo Ernesto Gómez Gallardo y lo diseña de manera que pueda producirse de forma industrial, ¿no? Entonces hay como un gran salto en la manera en la que se produce y se piensa el diseño en México. Y también está vinculado a Ciudad Universitaria, que regresamos al tema de México como nación moderna, todos estos esfuerzos de país, y al final esta silla es parte de ese contexto y habla también de ese contexto de modernidad e industrialización. En el archivo de Gómez Gallardo, que está en la Facultad de Arquitectura, los documentos de época hablan del diseño industrializado, sí, ¿no? Que es muy revelador, porque pues ahorita ya dice diseño industrial y ya no piensas ni qué significa. Pero cuando piensas que había una discusión en ese momento
de los méritos del diseño industrializado y artesanal, ¿no? Y cómo ambos se iban a tener pues distintas trayectorias. Claro. Clara Porcet escribe de eso constantemente. Cuando se fundan las primeras escuelas de diseño industrial, están las de diseño industrial, y luego la de Limba es de diseño industrial y artesanías, ¿no? O sea, que artesanía, pues te imaginas una cosa que te van a vender en la calle en un pueblo turístico, pero pues en esa época estaba más bien pensado como parte de la producción de los objetos de uso cotidiano. Claro. Que es la famosa exposición de Clara Porcet, que ahora en Elena Malet. Jorge, igual y sí diles que le bajen tantillo, ¿no? ¿No? Que estamos grabando, sí. Retomo. Sí, que justo esta exposición de famosa de Clara Porcet, que también es como la base de la exposición que Elena Malet puso en el MOAC el año pasado o hace 2 años, ¿no? Que también habla de este momento de querer pues, definir de alguna manera qué es artesanía, qué es diseño y cómo ocurre en México, que luego para mí eso es lo más importante. Clara Porcet escribe sobre esta silla y dice que está diseñada para ser producida de forma industrial. Todavía no se logra, pero piensen que los objetos que diseñó Álvaro Aalto tardaron 20 años en producirse de forma industrial. Entonces hay como esta perspectiva de hacia dónde va el diseño en el mismo momento que ella está pues empezando a hacer muebles para DM Nacional, ¿no? Entonces es un momento, o sea, parte de tener esto aquí se trata de eso, ¿no? De pensar en esa época y documentarla. La otra parte se trata de pensar en cómo exhibimos el diseño, porque estamos sentados en la exposición, ¿no? Y normalmente, pues, los procesos de los museos determinan que un objeto de exhibición tiene que estar en un pedestal y contemplarse, no usarse. Pero si estamos hablando de diseño, pues tal vez es diferente, ¿no? Tal vez vale la pena tener los objetos de exhibición en uso para que la gente pueda sentarse y pueda ver qué implica sentarse aquí y pueda ver si las dimensiones que pensaron en los años 50 tienen sentido para la gente hoy. Y pueda reconectar con su experiencia en este tipo de objetos, en su contexto de donde sea que viene, porque un pupitre es un pupitre en cualquier parte del mundo, pero cada uno con sus particularidades. Así es. Estos específicamente lo sacamos de un aula de la Facultad de Arquitectura en la que se preserva este mobiliario histórico que diseñó Gómez Gallardo, ¿no? Entonces, pues nada, nos trajimos un aula para acá y ahorita que mencionabas a Ana Elena, pues inauguramos esta exposición no cortando un listón, sino escuchando a Ana Elena sentados en esta aula, hablando justo de este momento en el que se empieza a definir el diseño y sus pedagogías en México. Entonces, lo que hicimos fue poner los objetos de exhibición en uso para alguien que viene, pero también para una serie de actividades que estamos teniendo aquí, que muchas de ellas son pues de escuchar a los especialistas y muchas otras son de reflexión sobre los objetos, ¿no? Ahorita en breve va a llegar la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM, que están haciendo una coreografía, planeando un performance a partir de un laboratorio que llaman ellos, en el que están usando estos muebles, ¿no? Se llama Variaciones sobre una silla. Entonces están haciendo un catálogo de posibles usos, perversiones y desusos de este objeto, ¿no? Pensando en toda la historia que implica de disciplinar los cuerpos, producir y transmitir conocimiento de cierto tipo, ¿no? Y pues eso lo reflexionan ellos desde su propia experiencia de cómo aprenden ellos danza. Entonces, pues nada, estamos haciendo... Y lo de Tux, ¿no? Que también parte de esta exposición es repensar el pupitre o el mesabanco o el título que le quieras poner, y comisionaste a Tux a que hiciera una pieza para la exposición. O sea, la provocación con ellos fue, si se hizo esto hace 70 años, que corresponde con una manera de pensar la educación y el espacio pedagógico de hace 70 años, ¿qué podemos hacer hoy? ¿No? ¿Qué alternativa podemos imaginar hoy? Entonces vamos a hacer un experimento, un prototipo de algo que responda a otra manera de pensar la educación. Entonces, bueno, trabajamos con 1000 ideas, ellos las fuimos platicando con ellos y llegamos a esta pieza que tiene, pues ha estado muy interesante verla aquí en relación con este objeto, ¿no? O sea, primero se mueven, ¿no? Estas sillas de paleta estaban fijas al piso, el otro está hecho para moverse y buena parte del diseño de la pieza
pues está pensado para que lo puedas jalar, para que lo puedas cargar, para que te lo puedas poner como mochila y mover a donde tú quieras. Después se puede configurar de muchas maneras, ¿no? La llamamos loto, porque si pones todas juntas, si pones 6 juntas, arman un círculo que pues se vuelve un espacio muy propicio a intercambio de conocimientos, no simplemente a transmisión de conocimientos por un docente frente al aula. Y otra cosa que a mí me encanta es que está en el piso, ¿no? Con los estudiantes de diseño industrial aquí en la UNAM hemos estado haciendo experimentos de cómo funciona el piso como espacio de aprendizaje. Y pues tiene pavor todo el mundo. Hay como un tabú del piso. El piso es sucio, ¿no? Pero a fin de cuentas los procesos a veces son mucho más ricos y abiertos y generativos cuando ocurren en el piso. Y conecta muy bien con también nuestra historia. O sea, en las culturas prehispánicas en México la vida se vivía en el piso, ¿no? O sea, sí. Y por eso la importancia de los petates, y por eso la importancia, por eso el molcajete tiene 3 patas en México, porque estábamos en el piso y se tenía que elevar, etcétera, etcétera. Hay un tema ahí cultural que habrá que desmenuzar de por qué el piso es tan problemático, pero trabajando con los estudiantes, que una de las funciones principales de esto es escuchar una clase. La segunda más importante, según nuestras investigaciones, es dormir, ¿no? Y los estudiantes prefieren pegar 5 sillas de estas para dormirse que dormirse en el piso, ¿no? Y es muy raro porque, bueno, como muy, no es intuitivo, no es muy lógico, porque el piso en México siempre está muy limpio. O sea, yo muestro fotos de vivienda social en México, en otro país, y todo el mundo me dice, ¿pero cómo? ¿Por qué está tan limpio? Es porque las señoras en México están limpiando todo el tiempo. Hay una obsesión con la limpieza. Sí, sí la hay. Pero al mismo tiempo esta obsesión con la limpieza nos hace creer que el piso es sucio. Claro. Entonces, bueno, todo esto también está mediado porque tengo un hijo de 1 año que está en el piso todo el tiempo. Entonces, pues yo decía, bueno, ¿por qué no? Y es su espacio de descubrir el mundo. ¿Qué pasa si llevamos el mobiliario al piso? Ajá. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar si además se va a facilitar porque es un colchoncito que también sirve para dormir? Porque claro, se desdoblan estas piezas y se convierten como en un tapete colchón en el que igual puedes, o sea, cuando han venido niños aquí, pues lo que hacen es saltar de uno a otro, meterse entre 2, dormirse entre ellos. Entonces, bueno, estamos explorando, como haciendo este experimento de ver qué otras formas de aprendizaje pueden estar vinculadas a un objeto y cómo el objeto las facilita y se convierte en una forma de encauzar ciertas formas de pensar y relacionarse. Y me encanta pues este componente de la exposición, ¿no? Donde no solamente es una exposición que presenta conocimiento, sino que también lo está generando, lo está de alguna manera descubriendo y replanteando de una manera experimental, ¿no? Con piezas experimentales que ya mostraremos imágenes aquí en el podcast, pero tú lo ves y no piensas que es un asiento para estudiar, ¿no? Tomando en cuenta como esta primera exposición, a mí solo me queda mucha curiosidad por qué viene, qué es lo que sigue aquí en el ECO. Pues mira, creo que ahorita dijiste algo clave. No nos interesa mostrar cosas que ya están hechas o que ya estén terminadas, sino nos interesa activar procesos, ¿no? Y que las relaciones que tengamos con artistas, arquitectos, diseñadores impliquen estar pensando juntos. Y que podamos documentar esos procesos, darlos a conocer, ir construyendo una base de conocimiento, ¿no? El museo como espacio de generación de conocimiento, no solo de contemplación o de transmisión de conocimiento. Porque se repite, pues ahorita estábamos hablando un poco mal de estas sillas y de lo que implican de tener un profesor al frente y los estudiantes fijos observándolo. Un poco eso también puede pasar con los museos, si se convierten en espacios que no atienden a los procesos, claro, y que no piensan en lo que están haciendo como un proceso de diálogo o de debate con una comunidad. Entonces, seguiremos trabajando con artistas, como se ha venido haciendo, sobre todo en instalaciones de sitio específico. Seguiremos trabajando en el pabellón ECO y estaremos haciendo iniciativas de este tipo que pongan a discusión las distintas disciplinas, como el diseño en este caso. Me encanta y creo que llegaste como anillo, o sea, es como anillo al dedo para ti este proyecto y me da mucho gusto y sé que van a pasar de nuevo como diseñador. Sé que faltan espacios
para el diseño y faltan espacios como este que no nada más es presentar, vender, ¿no? Comunicar, sino también cuestionar, provocar, detonar y pues seguir jalando el hilo a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Y abrirse a comunidades que nos vayan marcando un poco la pauta de dónde están las discusiones importantes que hay que tener, ¿no? Exacto. Pablo, ya para empezar a cerrar este episodio que he disfrutado bastante, la verdad, y estoy seguro que eventualmente te volveré a molestar con otra entrevista. ¿Algún consejo? O sea, creo que tú con tu trayectoria, y lo he visto a partir de la cercanía con Ana Elena en diferentes proyectos escolares y demás, veo cómo la curaduría está pues, teniendo un momento interesante, especial, mucha visibilidad y mucho impacto. ¿Algún consejo para la gente que quiera seguir ese camino de antropología, de investigación de arquitectura, de curaduría en diseño y ese tipo de disciplinas? No, pues son como una pregunta muy amplia, ¿no? Mira, hay como... Hablamos mucho hablamos algo del proyecto de arquitectura popular, que esa es una cosa que despierta muchísima curiosidad y todo el mundo me pregunta, ¿cómo le hago? ¿No? Porque pues hay todo un proceso de acercamiento que tiene que ir detrás, ¿no? Y lo mismo sucede en las distintas iniciativas que he trabajado. No hablamos de las iniciativas que tienen que ver con migración, pero que también tienen este componente de investigación pedagógico y de generación de productos desde el diseño, la arquitectura y el arte. Creo que el tema en todas se vuelve el encontrar a los interlocutores y escucharlos con atención, ¿no? Partir de un proceso de investigación que tome muy en serio a quien produce la arquitectura popular, a quien está haciendo el diseño, a los arquitectos, pero también a quienes habitan los espacios que construyen, a quienes transforman un espacio y partir de esa, digamos, escucha atenta para posicionarte tú mismo con respecto a ellos y saber cómo puede construirse un diálogo. Claro. ¿No? Creo que no hay espacio para una originalidad absoluta de voy a ponerme a encontrar el hilo negro del diseño o de la curaduría, sino es más bien con quién quiero entablar un diálogo y al decidirlo, tomarlos muy en serio. Claro. Para partir de esa escucha atenta a todo lo que sigue después. Me encanta. ¿Y siempre pregunto esto, algún objeto o edificio favorito que tengas? ¿Algún objeto o edificio favorito? ¿Cuál podrá ser? Mira, te voy a decir una cosa de esta silla en la que estamos sentados, porque la odiamos durante buena parte del proceso, ¿no? Y como que decíamos, bueno, es un objeto un poco feo, es un objeto un poco impositivo. Y después cuando las vimos ya todas juntas dijimos, pero qué bonito, ¿no? Y empezamos a hablar con gente que empezó a usar estos objetos, sobre todo en escuelas de la SEP, que llegaban a un pueblo en no sé dónde y que tenían que construir una escuela. Dicen, es que la escuela no sirvió hasta que tuvimos pupitres. Porque entonces esto ya le dio una formalidad y facilitó el sentido de que estábamos en un espacio de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, regresamos un poco a la discusión de la modernidad, de si fracasó o no fracasó. Pues no, tuvo una utilidad y tuvo un momento y nos ha hecho como apreciar muchísimo estas sillas. Ahora, ese es mi objeto. Perfecto. Y finalmente, ¿alguna recomendación, libro, documental, podcast, algo reciente que estés consumiendo, leyendo, aprendiendo, que quieras compartir? Una muy importante, una recomendación es el Museo Experimental El Eco. Excelente. Que hay que venir a verlo cuando lo que está en la Ciudad de México y que no lo conozcan, vengan y se arman muy buenas conversaciones. Y los que estén fuera, cuando vengan a la Ciudad de México, visítenos. ¿Qué estará? Libro, podcast, documental. ¿Qué estará bueno en este momento? Qué mal, me agarraste en un mal momento. No te apures, lo editamos. Algo que tú estés ahorita consumiendo. Sí, es que estoy leyendo puras cosas de diseño muy elementales. No, o sea, estoy leyendo mucho a Clara Porcet.
Okay. Para entender qué estaba pasando, y estoy leyendo documentos de archivo, o sea, cosas difíciles de recomendar. A los que no tienen la llave maestra para la UNAM. No, lo que sí, o sea, tal vez puedo recomendar son los cómics que mencionabas, que están todos disponibles en línea. Y que cada uno es como un tema y una conversación. Me encanta. Vamos a dejar aquí el link en los show notes para que vean los cómics, que yo sí los tengo impresos. Impresos los pueden conseguir en Boon, la librería que está abajo de mi estudio ahí en Monterrey, en Atlas, para que los vayan y los busquen. Y bueno, no me queda más que agradecerte, Pablo, por la invitación, por estar aquí. Ahorita vamos a tener una dinámica también que estoy muy contento que me hayas incluido en esta exposición de esa manera. Me encantó la conversación. Como tú decías, necesitamos 4 horas más para seguir platicando de estos temas. Gracias y mucha suerte en lo que sigue aquí en el Mil gracias, y pues por acá nos da mucho gusto recibirlos. Esto fue Designaholic. Recuerden que la conversación no termina aquí. Vayan a nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales, comenten. Ya conocían algunos de los proyectos de Pablo, ya conocían el Museo del Eco. Dejen ahí sus comentarios. Creo que esta conversación dejó mucho para discutir. Así que me encantaría leerlos por ahí. Yo le comparto a Pablo lo que digan. Gracias a Jorge y todo el equipo de producción, Jimena, el equipo de Designaholic, Cristina, todos los que hacen que esto sea posible, nuestros queridos sponsors. Nos vemos en la que sigue. Esto fue Designaholic. Sé parte de esta comunidad al suscribirte a nuestro newsletter y seguirnos en todas nuestras redes. Únete, comenta y comparte para sumarte a la conversación.